Hola, bienvenidos a este segundo video de este canal de ajedrez que busca poder ayudarte a mejorar tu nivel de ajedrez y poder subir tu elo. En este video tocaremos un tema de suma importancia. ¿Por qué no puedes mejorar tu juego? Y trataremos especialmente el tópico que he llamado la gran estafa. ¿Por qué cuesta tanto mejorar ajedrez? Existen múltiples factores que influyen en este problema. Entre ellos, hay aspectos deportivos, hay aspectos psicológicos, de preparación, de estudio, de entrenamiento, etc. Sin embargo, aquí tocaremos un tema de suma importancia y también nos ayudará a entender las futuras lecciones. Se podría llamar la gran estafa en el aprendizaje del ajedrez. Mucho de lo que has aprendido no sirve. Se debe desaprender algunos aspectos para alcanzar una mejor comprensión del juego y con eso poder progresar. Cuando se aprende a jugar ajedrez, se recibe una serie de instrucciones que te ayudan a encontrar las mejores jugadas. Controla el centro, desarrolla tus piezas, solo un movimiento de pies por pieza en la apertura, no muevas tu dama demasiado rápido, enroca rápido, etc. También se dice que no estudies apertura y que te bases en estos principios para jugar. Y aunque esto te puede ayudar para superar rápidamente a la mayoría de los principiantes, es insuficiente para seguir progresando. ¿Qué pasa cuando enfrentas a un buen jugador de ajedrez? Especialmente con el Offido sobre 2000. Te presionan desde las primeras jugadas. No te dejan seguir estas recomendaciones generales. Te sientes atacado y obligado a tomar decisiones por tu cuenta. Terminas perdiendo material o quedando en malas posiciones, perdiendo rápidamente. Sientes que no pudiste desplegar tu juego. Es decir, no poder hacer estas jugadas de controlar tu centro, desarrollar tus piezas, enrocarte rápidamente y tratar de ganar de esa manera. ¿Por qué sucede esto? El ajedrez es un juego concreto y muy dependiente de las características propias de la posición. Aunque se pueden derivar patrones y reglas que ayudan a encontrar una guía para jugar, lo principal es el elemento concreto del ajedrez. Jugar solo siguiendo los principios generales del ajedrez es insuficiente. Se debe profundizar en la posición y encontrar la mejor solución en cada momento. Cada jugada debe tener un objetivo claro. Para eso, veremos en primer lugar unas una apertura que nos mostrará cómo elementos concretos del ajedrez pueden determinar el resultado del partido. El blanco juega e4, las negras responden con una siciliana, se desarrolla normalmente la posición, probablemente ustedes han jugado muchas veces esta línea. Las negras juegan a6, la variante Najdorf. Hasta aquí, de los 5 movimientos que han hecho las negras, 4 han sido movimientos de peones y solamente ha desarrollado una pieza, caballo f6. Las blancas juegan agresivamente, hasta aquí todo sigue siendo bastante teórico, y las negras ahora juegan b5, la conocida variante Polugajewski, y que rechaza desarrollar su flanco de rey. Alfil 7 es una jugada más natural para seguir con enroque, y intenta ganar espacio en el flanco de dama con esta jugada, sin desarrollar piezas. El blanco juega e5, amenazando a ganar una pieza. Y ahora las negras juegan dama c7, que es uno de los elementos que le da sentido a esta variante Polugajewski. Atacan al peón de e5 y tras e por f5, las negras recuperan la pieza con dama e5 jaque y continúan con dama por g5. Las blancas se enrocan y después de 11 jugadas de las negras, si ustedes se dan cuenta, la posición es completamente extraña y completamente concreta en el fondo. Por un lado, las negras han hecho solamente movimientos de peones y de la dama, la cual la han movido 3 veces. Las blancas ya están enrocadas y tienen 3 piezas desarrolladas, una dama controlando una columna abierta y una torre y una columna casi semiabierta. Aún así,
pese a que a las negras aún le quedan 2 movimientos para enrocarse y no han desarrollado ninguna otra pieza y el rey sigue en el medio, la posición es totalmente jugable y los computadores evalúan esta posición como ligera ventaja blanca o un poquito más que eso. Eh, pero las blancas, tanto como las negras en esta posición, están sometidas a tener que ser jugadas totalmente concretas. Y aquí el conocimiento teórico de la apertura es vital. Por ejemplo, la siguiente jugada negra es clave y fue uno de los grandes aportes también de Polugajevski con torre A7. Una jugada que naturalmente no estaría dentro de las primeras opciones que un jugador de ajedrez plantearía. Normalmente uno pensaría en alfil C5, en alfil B7, en comer E por F6, dama E3 jaque serían como las jugadas que primero venían a la mente, pero torre A7 es la jugada principal y la que ayuda a las negras a poder sobrevivir en esta posición tan extraña. Así que aquí hemos visto que las jugadas naturales que siguió el blanco fueron enfrentadas por jugadas bastante poco naturales de las piezas negras y aún así encontrar una posición que permite sobrevivir. Esta otra posición, derivada de una francesa más o menos estándar, la última jugada le toca ahora de las blancas, perdón, fue caballo F3 y ahora le toca a las negras. La jugada más natural en esta posición es enroque. Sin embargo, constituye un grave error, como la mayoría de los jugadores que juegan francesa y algunos que juegan, y los que juegan con blancas E4 conocen. Las blancas juegan alfil H7, siguen con caballo G5 y tras rey G6, las blancas tienen varias opciones, jugando dama G4, dama D3 o H4, que les permite quedar con una ventaja significativa. Es decir, una jugada sumamente natural en este momento constituye un grave error, dado este sacrificio que nos recuerda la importancia de lo concreto en el ajedrez, de la ubicación del resto de las piezas. Entonces, podríamos clasificar las jugadas del ajedrez en diferentes tipos. Existen las jugadas naturales, las jugadas concretas, las jugadas forzadas y las jugadas temáticas. Todas este tipo de jugadas son aquellas que tienen un objetivo. Obviamente hay jugadores que juegan sin objetivo, mueven piezas y peones de manera aleatoria y esas obviamente no caben aquí en esta clasificación. ¿Qué son las jugadas naturales? Las jugadas naturales son perlas de sabiduría, es decir, destilan o surgen del conocimiento del ajedrez en estos cientos de años en el cual se ha desarrollado y de las cuales se derivan estas jugadas. Son buenas opciones, pero no necesariamente las mejores en cada posición. Incluso, como vimos en el ejemplo anterior, pueden ser malas jugadas. En general, corresponden a la mitad de las jugadas de un partido. Son las que nos recomiendan habitualmente, las que aprendes en tu primera etapa ajedrecística. Funcionan mejor cuando tu rival no sigue un plan de juego, cuando juega aleatoriamente. Si tú juegas E4, tu rival juega A5, tú controlas el centro después con D4, si te juega A4, juegas caballo F3, después sigues con alfil C4 probablemente, o alfil D3, te enrocas corto, sigues después con tu caballo de flanco de dama, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando juegues frente a un jugador fuerte, no serán siempre útiles. Las jugadas concretas, en cambio, se basan en condiciones específicas de la posición, definen y determinan el juego. Por lo tanto, son más importantes en cierto momento que las jugadas naturales. Se debe estar atento a todas las posibilidades y movimientos de cada pieza. No considerarlas nos causará problemas, además de evitar encontrar planes ganadores. A veces el plan ganador está en la jugada concreta y no en la jugada natural. Ejemplos de jugadas concretas son reacciones a las amenazas del rival, temas tácticos a nuestro favor, ataque a piezas indefensas, presionar, luchar por la iniciativa, activar nuestras piezas, evitar que tu rival haga jugadas naturales, también es un tema muy interesante. Ganar espacio, no dar objetivos de ataque al rival, por ejemplo, evitar el enroque. Ganar pequeñas ventajas o cambiar ventajas. Por otro lado, las jugadas forzadas son jugadas obligatorias o casi obligatorias, que no se pueden dejar de contestar. Las obligatorias
son el jaque y las amenazas de mate. Ataque a piezas valiosas o cambios de piezas. No olvidar que mientras no sea un jaque, se puede hacer jugadas intermedias, llamados contraataques o sacrificios. Obliga a mantener una gran atención a las amenazas a este tipo de jugadas. Las temáticas son jugadas concretas que han demostrado en ciertas posiciones ser exitosas. La práctica ha llevado a estas jugadas a consolidarse y transformarse en planes típicos que son conocidos por los buenos jugadores. No es fácil encontrarlas de manera independiente en el tablero. Es un arma muy útil para mejorar el nivel. El estudio de partidas clásicas y de jugadores fuertes es fundamental para poder desarrollar la habilidad de conocer jugadas temáticas. Para poder ejemplificar ahora este tema, vamos a ver una clásica partida de ajedrez entre Paul Morphy y el duque de Brunswick y el conde de Isoard, que se jugó en París en el año 1858. Esta partida es famosa, probablemente ustedes la han visto, llamada también la partida de la ópera, porque fue jugado en el Teatro de la Ópera de París. El blanco juega E4, una jugada sumamente natural. El negro responde con E5, otra jugada natural. El blanco desarrolla su caballo del flanco de rey, atacando al peón D5, la jugada más natural que existe en la apertura. Y el negro defiende con D6, la defensa Philidor. En general se recomienda defender los peones con otros peones. Así que desde ese punto de vista, esta jugada sigue una cierta naturalidad. Sin embargo, caballo C6 es mucho más natural defendiendo el peón, desarrollando una pieza, o caballo F6, que desarrolla el caballo al flanco de rey, atacando al peón de E4. Sin embargo, esa jugada lleva elementos que son bastante concretos, la defensa Petrov o la defensa rusa. Aquí las blancas ahora, en vez de jugar alfil C4 y continuar con enroque, que sería la recomendación natural, es decir, la continuidad natural, deciden aprovechar que las negras no han desarrollado una pieza y lo han hecho de una manera modesta con D6 y juegan D4. D4 es una jugada concreta cuyo objetivo es iniciar una presión sobre el punto E5 y obligar a las negras a tomar una definición en el centro. Si el negro hubiera jugado caballo C6, D4 sería la apertura escocesa, en la que el efecto de tener el caballo en C6 reduce el impacto positivo de la jugada de D4. En cambio, en esta posición, D4 es la lucha por la ventaja que las blancas pueden conseguir en esta posición. Las negras respondieron aquí con alfil G4, una jugada que no es natural. Esta es una jugada totalmente concreta, cuyo objetivo es no ceder el centro y, en segundo lugar, evitar perder material. La jugada más natural, en este caso, es difícil diferenciarla, pero podría ser caballo F6, desarrollando una pieza, pero que llevaría después de D por E5, caballo por E4, a un juego bastante concreto, en que las negras tienen que ser muy precisas para no quedar en desventaja significativa. También se puede jugar caballo BD7, dado que caballo C6 estaría complicado por D por E5, y las negras o pierden un peón o pierden el enroque. Caballo BD7 es una de las jugadas clásicas, pero también el blanco con una serie de jugadas concretas, partiendo por alfil C4, consiguen una ventaja que ha hecho que esta defensa, con este orden de jugadas, prácticamente no se juegue mucho. Por tanto, en la actualidad, en esta posición, E por D4 es la jugada principal. Pero continuemos con la partida. ¿Por qué no es natural alfil G4? En primer lugar, la recomendación es desarrolla las piezas de tu enroque primero y desarrolla tu caballo primero y después tu alfil. Por tanto, no hemos desarrollado ninguna pieza del flanco de rey y hemos expuesto nuestro alfil rápidamente. El movimiento de los alfiles es un tema muy interesante y debe ser muy cuidadoso, dado que valen un poco más que los caballos, que también es un concepto muy importante y que vamos a ver en el próximo video, que es la valoración de las piezas. Las blancas vuelven a hacer una jugada concreta y juegan D por E5, amenazando ganar un peón. Las negras, por tanto, se ven obligadas a jugar alfil por F3 para mantener el equilibrio. Aquí el blanco juega dama por F3, que es la jugada más natural, que es recapturar con una pieza que al mismo tiempo evita doblar los peones. Sin embargo, en libros de apertura de los años 90 se recomendaba G por F3, que es una jugada bastante poco natural, y después de D por E5, recuperando el material, dama por D8, rey por D8, F4, las blancas se desdoblan de su peón, o sea,
liberan de ese peón doblado y consiguen una posición superior con la pareja alfiles y mejor actividad de piezas. Sin embargo, dama F3 es la jugada más natural. El negro retoma con el peón y las blancas ahora hacen la jugada más natural del mundo, que es alfil C4 y amenaza dama por F7, una amenaza concreta. Las negras hacen la jugada más natural en esta posición, que es desarrollar una pieza, caballo F6. Sin embargo, probablemente defender con dama D7 o dama E7 en esta posición sea lo mejor. Aquí, ¿qué sería lo más natural? Lo más natural es enroque corto. Sacamos el rey rápidamente del centro, tratamos de activar nuestra torre, llevarla a la columna D eventualmente. Otras jugadas que se podrían considerar naturales sería caballo C3, desarrollando otra pieza, o eventualmente alfil G5. Sin embargo, esas jugadas permiten a las negras jugar alfil E7, enroque corto y sobrevivir la apertura. Quedan con una posición inferior, pero lejos de estar perdido. Sin embargo, Morphy juega dama B3. Esto es una jugada totalmente concreta. Vuelve a mover la dama nuevamente en la apertura y amenaza dos objetivos. Uno, el punto F7, dando mate. Alfil F7, dama E6, mate, esa es la amenaza. Y la segunda es dama por B7, eventualmente ganando la torre en A8. Esto es una jugada totalmente concreta. Y Morphy la realiza porque está atento a los detalles de la posición, los puntos débiles, el punto B7, la torre en defensa en A8, el rey en el centro, la posibilidad de dar mate. Y aquí, por ejemplo, deja ese peón en indefenso, el peón de E4, ya no es mate después de caballo 4 con dama F7, pero es mate con alfil F7, dama E6. Las negras deciden hacer la jugada más simple en esta posición y juegan dama E7, con lo cual defienden el mate y sacrifican el peón de B7. Le dicen, ¿cómo el peón de B7? Porque te voy a jugar dama B4 y así evito la pérdida de mayor material, terminando mi desarrollo. Con eso las blancas quedan con un peón de ventaja y probablemente ganen la partida después de un trámite un poquito largo. Y aquí viene una característica importante de los buenos jugadores. Los buenos jugadores no se engolosinan o no se entusiasman comiendo pequeñas u obteniendo pequeñas ventajas materiales. En este caso, el peón de B7. Dado que las blancas ya tienen una cierta iniciativa y la posición de la dama en E7 va a dificultar el desarrollo del flanco de rey. Por tanto, juega una jugada que es muy natural, caballo C3. También se puede haber enrocado, que sería la jugada natural. Pero decide llevar una pieza más y ahora sí vuelve a amenazar dama por B7. Las negras juegan C6, se ven más obligadas a esta jugada para poder defender el punto B7. Si cae el peón de B7, probablemente cae la torre de A8. Y si hubiera jugado dama B4, también tengo alfil F7, jaque, con lo cual las blancas pueden continuar su ataque. Aquí nuevamente la jugada de enroque sería la jugada más natural, pero Morphy hace la segunda jugada más natural, que es alfil G5, con lo cual desarrolla otra pieza. Ya tenemos una cuarta pieza activa y clava el caballo de F6, con lo cual dificulta la movilidad de las piezas negras. Está amenazando una jugada posicional que es alfil por F6. Después de eso, las negras no pueden jugar dama por F6 por dama por B7, perdiendo la torre. Así que tendría que tomar con el peón de G, dejando doblados los peones del flanco de rey. Pero yo creo que Morphy tampoco hubiera hecho eso inmediatamente si es que se hubiera dado la posibilidad. El gran problema de las negras es no poder terminar su desarrollo. No pueden sacar su alfil de F8 y por tanto no pueden enrocarse. Y eso va a llevar a que el rey se quede en el medio. Y el enroque largo parece ser bastante arriesgado. Las negras aquí juegan B5. Como se dice, toman el toro por las astas. Deciden no hacer una jugada de desarrollo, sino que más bien una jugada concreta en la cual intenta desarticular la estructura de las piezas blancas tan agresiva. Ahora, lo natural, enrocarse no sirve porque pierdo una pieza, así que tengo que hacer una reacción a esta amenaza. Y lo que haría la mayoría de los jugadores probablemente sería alfil de 3 o alfil de 2. Sin embargo, eso permite jugar caballo B de 7 y la dama en B3 empieza a quedarme extraña por la amenaza caballo C5. Curiosamente, las negras pudieran eventualmente empezar a quedar mejor. Y esto prácticamente obliga a las blancas a la jugada que tienen que hacer. Es prácticamente única. Y aunque en primera instancia, cuando vi primera vez esta partida, me pareció asombrosa el sacrificio, en este instante, cuando la logro entender mejor, nos damos cuenta de que no hay otra opción para las blancas si quieren conseguir ventaja. Y en esto juega caballo por B5. C por B5, si no queda con un peón de menos y siguen todos los problemas para las negras. Y tras alfil por B5 y caballo D7, que es la jugada natural,
Las blancas, en vez de enrocar corto, deciden enrocar largo. La ventaja del enroque es que permite rápidamente, en este caso, conectar las torres y aumentar la presión sobre la columna D, que no hubiera ocurrido así si se hubiera enrocado de manera corta. El negro refuerza el punto D7 con la jugada torre D8 ante las amenazas al fil por F6 o al fil por D7. Y las blancas ahora, en vez de hacer un programa lento o gradual de presión, que sería la jugada torre D3 seguido de torre HD1, como llamaría Ninzowitsch en su libro Mi Sistema, un ataque evolucionario, deciden actuar a través de un ataque revolucionario y juega torre por D7. Obliga a torre por D7 prácticamente para no perder material. Aquí vamos a ver que las negras hacen todo lo posible por no perder material nunca en la posición y por nunca sacrificar la dama. Y en base a eso, a nunca intentar sacrificar la dama y no perder más material, termina en la posición que vamos a llegar al final. Un poco inocente. Un jugador más moderno probablemente buscaría formas en las cuales sacrificar el material tratando de buscar algún tipo de compensación. Sin embargo, en todas las variantes, prácticamente las negras casi nunca consiguen salir adelante. El blanco juega la jugada ahora totalmente natural. Torre de 1 activa la pieza que le faltaba y presiona el punto de 7. Las negras juegan dama de 6 tratando de cambiar las damas, aspirando a poder jugar alfil e 7 y poder enrocarse. Ya le da lo mismo devolver las torres. Le juega alfil de 7. Y como les decía, aquí las negras evitan perder la dama nuevamente y juegan caballo por D7. Y en esta posición final, las blancas juegan dama B8, una jugada totalmente concreta, caballo B8 y torre por D8, dando mate. Si miramos nuevamente la partida, vamos a ver que ambas jugadas son naturales hasta ahí. Otra jugada natural, una jugada semi-natural, un poco concreta, podríamos llamarlo así. Esta jugada de 4 es bastante concreta, pero se ha transformado en una jugada temática. Como les mencionaba anteriormente, las jugadas temáticas son aquellas en las que un bando ha encontrado una movida que es positiva en dicha posición y que la empieza a reproducir en partidas posteriores. Y en general, en la mayoría de las ocasiones, cuando las negras no juegan caballo C6 contra E5, D4 es una buena manera de empezar a ejercer presión. Así que D4 sería una jugada temática. El negro juega alfil G4. Aquí tenemos una serie de movimientos que son medios naturales concretos prácticamente. Y ahora, dama B3 también se ha transformado en una jugada temática. Este doble ataque al punto B7 con el F7 también se ha hecho algo habitual en las partidas de ajedrez. Alfil G5, que es también una clavada prácticamente temática. Y aquí hay caballo por B5, también lo podríamos considerar ya a esta altura una jugada temática, incluso casi una regla de ajedrez, de los principios generales. Y por eso hace bastante natural caballo por B5. Y que consiste en que cuando un bando tiene ventaja de desarrollo, lo más importante es tomar medidas fuertes que permitan abrir la posición y explotar esa ventaja de desarrollo. Por tanto, caballo B5, aparte de ser la única, es una jugada natural debido a que ya por el conocimiento del ajedrez se ha transformado en una jugada temática. El negro no se ve, aquí todo lo demás es medio forzado. Aquí otra jugada temática, el enroque largo para rápidamente poder activar nuestra torre. Este sacrificio también se podría decir que es temático en esta posición ya. Y finalmente, este sacrificio también es temático, tan temático que se le conoce como el mate de Morphy. Bueno, un error frecuente es tratar de ganar un partido de ajedrez sin esforzarse, siguiendo solo jugadas naturales. A veces ocurre cuando se subestima al rival, sin esforzarse en calcular o en traer las características propias de la posición. Uno espera que su rival pierda solo. Esta estrategia nos puede llevar rápidamente a estar en problemas con un jugador que esté jugando correctamente e incluso perder el partido. El ajedrez no perdona la pereza, es decir, no basta jugar con jugadas naturales. Si fuera así, los mejores jugadores del mundo aún seguiría probablemente siendo Karpov o Kasparov. Sin embargo, el ajedrez moderno te obliga a tener que pensar, a tener que calcular, a tener que identificar las posiciones. Así que seguir las jugadas naturales generalmente no lleva al éxito. El gran problema es poder definir cuándo hacer jugadas concretas versus jugadas naturales. No es fácil. Es un verdadero arte y toma tiempo, pero se debe estar consciente de este punto para poder avanzar. Requiere mucho conocimiento y experiencia. El
el estudio de partidas clásicas, patrones de juego, atención a los detalles y amenazas concretas de la posición y la experiencia de juego con análisis posterior de partidas son fundamentales para que uno pueda aprender cómo identificar el momento de hacer jugadas concretas o jugadas naturales. Las jugadas naturales funcionan perfectamente cuando nos enfrentamos a principiantes. Sin embargo, para tener posibilidades de ganar frente a jugadores más fuertes, se deben combinar de manera adecuada jugadas naturales con jugadas concretas. Las aperturas están especialmente llenas de jugadas concretas, por lo que es necesario estudiarlas de manera cuidadosa para no quedar inferior en esta etapa. Las jugadas temáticas son muy importantes, por lo que el estudio de partidas, especialmente clásicas, es muy útil para conocerlas. En mi experiencia entrenando niños, cuando uno los ve y parten jugando, normalmente hacen, si ya tienen algún conocimiento de ajedrez, desarrollan jugadas naturales. Pero cuando un niño empieza a hacer jugadas concretas, es decir, conoce una apertura en particular, empieza rápidamente a vencer a la mayoría de los otros niños. Por ejemplo, jugar la escandinava con negra, aunque por su fama de una defensa inferior, cuando el blanco conoce bien cómo jugar contra todas sus líneas, eh, pero a niveles más iniciales, la escandinava puede ser muy difícil porque empieza desde de la primera jugada, empieza a someter presión a las blancas, evitándole jugar de manera adecuada. Por lo cual constituye un arma muy peligrosa a dicho nivel. Bueno, con esto terminamos. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo video donde seguiremos aprendiendo conceptos fundamentales del ajedrez. Así que hasta pronto. Te saluda Claudio PG Chess. Y éxito.